Bueno, no voy a hacer una introducción bastante larga. Este video tiene la intención de resumir a los filósofos naturalistas en pocos minutos. Por lo tanto, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa. Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa y es la primera vez que andas por aquí, te recomiendo suscribirte. Si has tenido la oportunidad de dar una vuelta por este canal, te darás cuenta que he estado haciendo una serie de videos de historia de la filosofía dedicados específicamente a la cuestión de los filósofos naturalistas y, para ser más exactos, aquellos filósofos que estuvieron antes de Sócrates. Tengo una playlist que ya está acomodada por si quieres verlo, y aquí te lo dejo en esta parte de arriba, con la intención de que puedas verlos de manera más minuciosa, ya que aquí solamente los vamos a enunciar de manera muy generalizada para que tengamos una pincelada y te des una idea más o menos de cómo estuvo fluyendo el pensamiento en estos primeros siglos de la filosofía griega. Primero que nada, vamos a enumerar a los filósofos naturalistas, que pudiéramos tener una lista de 15 sin considerar necesariamente a los discípulos, solamente a los más sobresalientes de esta época. Estos filósofos andaban rondando más o menos entre el siglo VI a.C. hasta más o menos como en el año 400 a.C. ¿Qué mentes brillantes vamos a encontrar? Primero que nada, a Tales de Mileto. Después, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Genófanes, Parménides, Zenón de Elea, Meliso de Samos, Empédocles. Ya se me acabaron los dedos de la mano, pero vamos a seguir haciendo la enumeración. Anaxágoras, a Leucipo y a Demócrito, a Diógenes de Apolonia y a Arquelao de Atenas. Como ya te había comentado, pues prácticamente dediqué un video para cada uno. Ya te dejé la playlist, pero cada que mencione alguno de ellos, voy a volver a dejar una tarjeta con el video personal que le hice a ese pensador. Y bueno, de estos 15 famosísimos filósofos de la física o de la naturaleza, podemos también hacer una clasificación un poco más pequeña para ir reduciendo grupos. Esta clasificación que te hice va a englobar 6 doctrinas distintas según lo que ellos escribieron, comentaron, explicaron y a lo que dieron luz según sus reflexiones. En el primer grupo tenemos a los monistas, que principalmente consideraban que el principio de todo lo que existía era una sola cosa proveniente de la naturaleza. De ahí viene el nombre monistas, de monos, uno. Tenemos a los pitagóricos, tenemos al grupo de los seguidores de Genófanes, a los filósofos eleatas, que tuvieron bastante influencia en la historia de la filosofía. De hecho, dediqué muchos videos analizando esta cuestión. Incluso hubo en algunos videos comentarios de expertos que también le sumaban a esta discusión que se pudo haber llevado de una manera pues bastante fructífera para enriquecer lo que yo ya había mencionado, los escritos que había expuesto con ustedes. Entonces, pues esta parte de los filósofos eleatas, e incluso de aquellos que no eran eleatas pero fueron influidos por ellos, pues queda bastante completa, creo yo, con lo que comentan, con lo que yo menciono, y pues de esa manera creo que va a ser muy provechoso para todos ustedes, para ti que me estás escuchando en este momento y estás viendo este video. Tenemos como quinto grupo, después de los eleatas, a los filósofos pluralistas, que consideraban que no nada más había un solo principio, sino que había varios. Y por último, tenemos una clasificación con los filósofos eclécticos, que combinaron ya varias de las doctrinas anteriores que vamos a estar viendo, pues, de los cinco que ahorita acabo de mencionar. No se quedaron solamente con una sola idea, o no necesariamente propusieron algo que no estuviese ya comentado en doctrinas anteriores, sino que más bien tomaron un poco de esto, un poco de aquello, para ir formando una nueva línea de pensamiento. Y bueno, ahora que ya tenemos todo este panorama, regresamos al primer grupo, al grupo de los monistas, los cuales, como ya dijimos, no consideraban más que un solo principio, y que ese principio venía directamente de la naturaleza. En esta categoría vamos a encontrar a los famosos filósofos jónicos, a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso, o también apodado el Oscuro. Empecemos con Tales de Mileto, el primero de los filósofos, al menos según la tradición occidental. En resumen, para él, el principio de todas las cosas va a ser el agua. De hecho, es muy curioso porque uno de mis maestros de filosofía, cuando estaba en la facultad, mencionaba que pues definitivamente no se quebró tanto la cabeza como hubiésemos pensado. Realmente vivía en una zona marítima, entonces tenía la oportunidad de ver, de observar lo que podía producirse a través del agua,
cómo el agua pues propiciaba esa humedad que ayudaba a la vida. Entonces, seguramente de ahí pudo haber sacado sus primeras conclusiones. Obviamente no se quedó nada más con eso. Tuvo una profundización más en lo que él consideró, pero vemos como también el hecho de nuestro entorno, el hecho del lugar en donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos, crecemos, puede también determinar ciertas maneras o ciertas líneas hacia las que nos podemos inclinar en el pensamiento, aunque no lo condicionan al 100%. El segundo de estos filósofos monistas ilustres es Anaximandro. Para él el principio ya es algo con un nombre un poquito más complejo, algo que él determinó como el apeiron. Es una especie de mezcla conjunta de la cual saldrían todas las cosas. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de la separación de los contrarios, algo que él mismo denominó así. Él explica que se daba esto a través de una especie de injusticia. Como menciono, pues ya te dejé la tarjeta en unos segundos atrás, o si quieres revisar más a fondo a qué se refería esto del apeiron y cómo lo va explicando Anaximandro. El siguiente, con un nombre muy parecido, es Anaxímenes. Su principio para él va a ser denominado el aire infinito, y él dice que de ese aire infinito las cosas van a surgir a través de lo que él llamó la condensación y la rarefacción. Duró un buen rato pensando cómo pudiera ayudar a que pudiéramos diferenciar entre Anaximandro y Anaxímenes, porque prácticamente comparten las primeras 6 letras del nombre y son exactamente iguales, y los dos son monistas, los dos son jónicos, y pues eso puede causar confusión. Y nos ayuda el orden alfabético. Porque, como ya decía, pues en las primeras letras no vamos a encontrar un respiro, porque son las primeras 6 exactamente iguales. Pero justamente después de llegar a la última M del nombre de cada uno, empieza el primer filósofo, que es Anaximandro, pues exactamente con A, y Anaxímenes con E. Sabemos que la A en el abecedario está antes que la E, entonces nada más acuérdate de eso. Sí, Anaximandro fue primero que Anaxímenes, y Anaximandro fue el que consideraba el apeiron, que también empieza con A, como el principio de todas las cosas. Y ya el segundo filósofo es Anaxímenes, segundo en orden de lista y segundo también en tiempo, y este filósofo es el del aire infinito. Y bueno, después de tantas vueltas a este asunto, pasemos ahora sí al siguiente filósofo de esta misma línea. Tenemos al famosísimo Heráclito de Éfeso, el oscuro, famoso por su frase que dice panta rei, es decir, todo fluye, si nada permanece, en pocas palabras. Entonces, este filósofo era muy característico por escribir las cosas de una manera un poco nublada, para que solamente aquellos que eran realmente entendidos, o al menos que él esperaba que fueran dignos de su filosofía, pudieran comprender. Y bueno, ¿cuál es el principio para él? El fuego. Y este fuego, pues dentro de su concepción, es un signo del devenir constante que se vive en la naturaleza, y que, según él afirmaba, pues se encuentra en todas las cosas, puesto que ya lo había mencionado antes, nada permanece. De ahí también su famosa frase que dice: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y este fuego lo va a relacionar él con la razón, con el logos, y él considera que este logos, esta razón, pues es lo que gobierna todo, lo que mueve todo. Las cosas entonces derivan, según él, gracias a relaciones de oposición entre particulares. Y de ahí también va a salir su famosa doctrina de la armonía de los contrarios. Y bueno, una vez analizados de manera general estos filósofos monistas, pasemos a los pitagóricos, que en este caso vamos a ver de manera general. ¿Por qué? Porque, como también lo expliqué en el video donde hablo de Pitágoras, menciono que no se puede entender a este filósofo solo si no se viene de la mano con todos sus discípulos. ¿Cuál era el principio de estos filósofos? En pocas palabras, el número y los elementos de este. De hecho, es muy probable que si alguna vez escuchaste el nombre de Pitágoras antes de conocer un poco de la filosofía, seguramente será por las matemáticas, el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, pues por alguna razón será, ¿verdad? Ellos tenían bastante estima por los números, por las matemáticas, y consideraban que ahí estaba la respuesta de todo. De hecho, ellos consideraron justamente que las cosas se van a derivar según las relaciones armónico-matemáticas que se dan entre el todo y las partes. Terminando los pitagóricos, seguimos con Genófanes y sus seguidores. Para ellos el principio va a ser la Tierra, pero aunque suene como un principio solamente parecido al monismo, no se considera monismo como tal, porque este principio es exclusivo para nuestro mundo, pero no para todo el cosmos. Y bueno, no podíamos dejar este resumen sin los ya mencionados famosos filósofos eleatas, que, como ya lo había dicho, tienen un peso bastante fuerte en la reflexión de los griegos. Destacamos específicamente 3: a Parménides de Lea, a Zenón de Lea y a Meliso de Samos.
y por qué este filósofo, aunque es de otro lado, se le considera como parte de los celiatas por sus vivencias y por la doctrina directamente que adoptó de ellos. Y bueno, aunque estos filósofos tenían ideas que contrastaban entre sí, coincidieron en que el principio era el ser y fuera de este nada existía. De hecho, en sentido riguroso para ellos, las cosas no devienen, no cambian, no hay movimiento. Y este resumen no les hace honor a todo lo que aportaron, pero como ya te diste cuenta, nuevamente apareció en el video una serie de tarjetas que te pueden ilustrar de manera más específica sobre qué hablaban cada uno de ellos. Después de este grupo mencionado anteriormente, vamos a pasar ahora a los filósofos pluralistas, los que consideraban, como también ya lo había dicho, pues que el principio no era uno solo, sino varios. Aquí los pluralistas ya van a tener una influencia de parte de los celiatas, pues consideraban que esos principios eran semejantes al ser que promulgaron los de Lea. En este grupo vamos a encontrar a Empédocles, a Anaxágoras, a Leucipo y a Demócrito. Estos dos son famosos por ser conocidos como los filósofos atomistas. Comenzando con Empédocles, el principio para este serán los 4 elementos. Esos 4 elementos que ya conocemos muy bien porque no nada más han sido estudio de esta parte, sino que incluso han servido para programas de televisión. Agua, tierra, fuego, aire. Empédocles creerá que las cosas se derivan a través del amor y el odio. En su momento ya profundicé más a detalle sobre a qué se refería con esto. Después tenemos a Anaxágoras. Para él, la causa de las cosas serán las llamadas homeomerías, y las cosas se derivan de estas homeomerías a través del movimiento provocado por el nous. Después vienen los atomistas Leucipo y Demócrito. Para ellos, el principio serán los átomos. Átomos no es precisamente la concepción que nosotros tenemos en la actualidad ya con los descubrimientos de la física y todo lo demás, pero curiosamente pues sí podemos considerarlos pioneros en este término. Ya para acabar con este grupo, tenemos a los filósofos eclécticos, que como su nombre lo dice, combinaron varias doctrinas. Esos filósofos consideraban el principio también como uno solo, parecía al monismo, y también tomado de la naturaleza. Solo que como ya mencionaba, no son ideas necesariamente nuevas, más bien tomaban las ideas, por ejemplo, esta parte de Tales de Mileto con esta parte de Heráclito y así, y hacían una combinación de una doctrina y otra para formar ya sus propios postulados. En este grupo tenemos a Diógenes de Apolonia y a Arquelao de Atenas, que al parecer fue maestro de Sócrates. Diógenes de Apolonia considerará al aire infinito como principio de todo, pero le agrega a su doctrina que ese aire infinito es también inteligente. Las cosas se derivan de este principio a través de causas finales. Y ya para seguir manteniendo sintetizado este video, Arquelao de Atenas prácticamente va a tener como base el mismo principio. Y ya, de esta manera podemos cerrar totalmente con la conclusión de este video con todo lo que eran los filósofos del físico, los filósofos de la naturaleza. Espero que este resumen te pueda servir y si quieres profundizar más, pues ya sabes dónde encontrar la lista de reproducción que tengo aquí en mi canal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. No te pierdas la siguiente charla de café. Nos vemos en la próxima.